Se suponía que no me oiría cerrar la cremallera. Esa maldita y ruidosa cremallera de la maleta me traicionó a las 2:13 de la madrugada. Apareció en el umbral del dormitorio como una sombra, en el momento preciso. El rímel todavía corrido de donde quiera que hubiera estado. El teléfono aún en la mano, la pantalla brillando con el nombre de Eli. Ni siquiera me di la vuelta. Simplemente seguí doblando mi camisa. La que ella me dijo que me hacía parecer demasiado inofensivo, y la metí en la esquina de la maleta como si lo hubiera ensayado. Dijo una sola cosa, solo una. No te pertenezco. No fue un grito, no fue un sollozo. Fue una declaración, tranquila, como si estuviera orgullosa de ello, como si yo fuera solo otro contrato de alquiler al que le estaba dando un preaviso de 30 días. Cerré la cremallera de la maleta, me di la vuelta y me encontré con su mirada vacía. Entonces respondí con una frase que no supe que tenía dentro de mí hasta ese segundo. Entonces no eres mi problema. Sin gritos, sin insultos, solo la verdad entre nosotros finalmente ventilada como una sábana podrida. Pero déjame rebobinar. No hasta el principio de la relación. No me interesa contarte cómo nos conocimos en algún lugar de brunch carísimo o cómo solía reírse de mis terribles imitaciones de películas. No, déjame llevarte de vuelta a la tarjeta de visita. Ese estúpido trozo de papel cuadrado que encontré en el bolsillo de su abrigo, el que iba a llevar a la tintorería. Era negra, elegante, sin logo, solo un número y el nombre Eli Servicios Discretos. Al principio, pensé que era de algún tipo de chofer privado o, Dios me ayude, un paseador de perros. Pero cuando busqué el número en línea en un navegador que ella no sabía que yo usaba, no me llevó a ningún negocio. Me llevó a un foro, uno privado, de hombres compartiendo capturas de pantalla de sus esposas con Eli. Y allí estaba ella, mi esposa, llevando un collar que le compré en nuestro cuarto aniversario en una foto que claramente no sabía que le habían tomado, con Eli, en un entorno que no pude identificar del todo. Una habitación de hotel de lujo, quizás. No grité. No lloré. Guardé la foto. Me la envié por correo electrónico 2 veces, la etiqueté como compras para que no la encontrara si husmeaba. Y esa noche, le dije que tenía un viaje de trabajo próximo. 3 días fuera del estado. Apenas levantó la vista de su teléfono. Dijo, diviértete siendo aburrido. Ese fue el último favor que le hice, fingir que no lo sabía ya. Dándole espacio para que me mostrara quién era realmente cuando pensaba que me había ido. No me había ido. Me alojé en un motel a 12 minutos. Rastreé su ubicación usando la etiqueta Bluetooth que no sabía que estaba dentro del mando de su llave. Fue directamente a una dirección que no aparecía en Google Maps. Y en el momento en que oí su risa a través de la ventana entreabierta de ese lujoso condominio, ese fue el momento en que dejé de ser su marido. Ahora estoy haciendo la maleta y ella está de pie en el umbral, y todo está a punto de explotar. Se apoyó en el marco de la puerta como si esta fuera solo otra de nuestras pequeñas discusiones. Como si fuera a dejar de estar enfurruñado en 10 minutos y volver a prepararle el desayuno mientras ella navegaba por su teléfono, ignorándome. No se dio cuenta de que esta no era una de esas noches. Esta era la última noche que toleraría que me trataran como si fuera una especie de versión fallida de un hombre que nunca respetó. ¿De verdad te vas?, preguntó, cruzando los brazos, con la voz plana. ¿Por qué? ¿Por un número de teléfono en mi abrigo? No respondí. Ella ya lo sabía. Solo quería ver si me quebraría. Si volvería a caer en ese papel que interpretaba tan bien, el tranquilo, el inofensivo, el idiota que esperaba en casa mientras ella tenía reuniones. Pero ya no era inofensivo. Había terminado. Deslicé mi portátil en mi bolso, lo cerré lentamente con la cremallera y finalmente la miré a los ojos. Su rímel corrido, su falsa sorpresa, el destello de pánico detrás de su compostura. Todo estaba allí. Por una vez, ella no tenía el control, y eso la aterrorizaba más que ser descubierta. Entró lentamente en la habitación y dijo, no puedes irte así después de todo lo que te he tolerado. Me reí. Juro que no fue mi intención, pero simplemente salió, cortante y amarga. ¿Tú me toleraste a mí? ¿Te refieres a después de que pagara tus préstamos estudiantiles? ¿Después de que te ayudara a conseguir tu trabajo a través de mi primo?
Después de que me quedara callado cuando empezaste a dormir en el sofá y a culparme por el estrés de tu carrera. Se quedó helada. Continué, tienes razón. No me perteneces. Perteneces a cualquier vida que construiste sin mí, a mis espaldas. Pero esa vida, está a punto de volverse mucho más difícil. Y fue entonces cuando saqué el sobre negro. Estaba en el fondo de la maleta, metido debajo de mis jerseys. Ella no sabía que lo tenía. No sabía lo que contenía. Pero había pasado el último mes preparándolo, observando, documentando. Contraté a alguien discretamente para que la siguiera, para que tomara fotos, para que recogiera recibos, para que rastreara el coche que juraba que iba al trabajo cuando en realidad estaba aparcado en parkings privados del centro. Le entregué el sobre. Lo abrió. Le temblaban las manos. Las fotos cayeron primero, luego las capturas de pantalla, luego la impresión del recibo del hotel con su firma, su identificación archivada y el nombre de Eli listado como huésped. Me miró como si acabara de destriparla en silencio. Y por primera vez en 2 años, vi la verdad asentarse en su expresión. Ya no era la lista. Había sido observada. Le habían ganado la partida. ¿Qué es esto?, susurró. Ese es mi seguro, dije. Así que, cuando intentes decirles a tus amigos que yo era controlador, o cuando vayas a recursos humanos y finjas que era emocionalmente distante, o cuando corras llorando a tu madre contándole cómo me fui de repente. Que sepas que liberaré cada uno de esos archivos digital y automáticamente. Lo he programado. Retrocedió como si yo fuera un extraño. Y quizás lo era. Quizás nunca me conoció. Quizás solo conocía la versión de mí que podía manipular, ignorar y menospreciar. Pero el hombre que estaba frente a ella ya no suplicaba. Buena suerte con Eli, le dije en voz baja mientras pasaba a su lado. Espero que le gusten las mentirosas. No me siguió. No gritó. Simplemente se quedó allí, descalza sobre el suelo frío, sosteniendo la verdad en sus manos temblorosas. Y mientras las puertas del ascensor se cerraban frente a mí, sentí algo que no había sentido en años. ¿Control? Pero esto era solo el principio. Porque Harper aún no lo había perdido todo. Ni de lejos. 3 días. Ese fue el tiempo que estuve en completo silencio. Sin mensajes de texto, sin llamadas. Ni siquiera miré sus redes sociales. No porque no me importara. Me importaba, pero porque sabía que se volvería loca con el silencio. Harper siempre necesitó una audiencia. Se nutría de ser observada, validada, elogiada. Toda su vida estaba curada para los me gusta, para los aplausos, para la ilusión de perfección. Así que dejé que el silencio se alargara. Le di la única cosa que no podía sobrevivir, la invisibilidad. Al tercer día, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dejé que sonara y luego revisé el buzón de voz. Su voz, tensa, apresurada. Neil, no sé a qué juego estás jugando, pero tenemos que hablar ya. ¿Juego? Esa palabra me hizo reír. Fue ella quien convirtió nuestro matrimonio en un tablero de ajedrez. Yo solo aprendí a jugar después de ser el peón durante demasiado tiempo. Aún así, no le devolví la llamada. Esa noche, revisé el rastreador que había dejado activo en su coche. Había ido a un bar en una azotea del centro. Un lugar elegante, paredes de cristal, asientos a la luz de las velas, muy de su estilo para alguien que intenta fingir que nada en su mundo se está quemando. Esperé a que estuviera cómodamente sentada. Luego envié el mensaje, no a ella, sino al chat de grupo anónimo que no sabía que existía. El que creé hace meses con 3 de sus colegas cercanos, todos usando correos electrónicos desechables. Habíamos estado recopilando historias, rumores, un susurro por aquí, una reunión de almuerzo cuestionable por allá. Verás, Harper no solo me estaba engañando a mí. También estaba quedándose con parte de los tratos en el trabajo, pasando contratos por debajo de la mesa a personas que le daban regalos. Nada enorme, pero suficiente para hacer sudar a recursos humanos. Y ahora tenía capturas de pantalla de todo. Envié un mensaje al grupo. Está en ello de nuevo. Último piso, barba y elite, vestido rojo.
Una de las mujeres respondió al instante, entendido. Hora de encender la mecha. Mientras tanto, veía la sonrisa de Harper ampliarse en tiempo real en la transmisión en vivo del bar, una emisión pública que el local usaba para promocionar su ambiente. Se reía, brindaba con un tipo que no reconocí. La cabeza inclinada justo para la cámara. La imagen del éxito y el encanto. No sabía que 2 de sus compañeros de trabajo habían entrado 10 minutos antes. Estaban observando desde una esquina, teléfonos en mano, viéndolo todo. Uno de ellos incluso grabó un clip corto y me lo envió. Allí estaba ella, mintiendo con su cuerpo, mintiendo con su sonrisa, y completamente inconsciente de que las personas que podían destruir su reputación ya estaban planeando las consecuencias. A las 10:41 de la noche, revisó su teléfono y vio mi nombre. El texto decía solo esto. Sonríe a la cámara. Acabas de salir en directo. Se quedó helada. La vi parpadear con fuerza, mirando alrededor de la habitación como si sintiera el cambio en el aire. Se levantó, volcó su bebida, le dijo algo brusco al tipo que estaba a su lado, y luego comenzó a caminar rápidamente hacia la salida. Pero ya era demasiado tarde, porque ese mensaje, no se lo envié solo a ella. Se lo envié a su jefe, a su representante de recursos humanos y a nuestro chat de grupo familiar compartido, todo con la misma foto adjunta. Harper brindando con Ellie, también. Yo no necesité gritar. No necesité venganza. Solo necesitaba que todos vieran quién era ella realmente. Pero este fue solo el primer golpe. El siguiente dejaría una marca permanente. Apareció en mi apartamento temporal a la mañana siguiente con esa expresión falsamente suave que usaba con extraños a los que quería impresionar, como si nada hubiera pasado. Como si solo fuéramos una pareja que tuvo un tonto malentendido. Y quizás, solo quizás, todo podría arreglarse si parpadeaba y ladeaba un poco la cabeza. No abrí la puerta de inmediato. La observé a través de la mirilla. Traía café, mi pedido habitual de la cafetería de la calle a la que solíamos ir todos los sábados antes de que todo se convirtiera en cenizas. Incluso llevaba la sudadera que solía robar de mi lado del armario, la que decía que olía a hogar. Casi me reí. La actuación era tan pulcra que resultaba insultante. Cuando finalmente abrí la puerta, sonrió como si acabara de encontrarse conmigo en un buen día. Pensé que deberíamos hablar, dijo, dando un paso adelante sin esperar una invitación. Has estado impredecible. No dije nada, solo la observé dejar el café como una ofrenda de paz, como si ella fuera la generosa. Miró alrededor del pequeño apartamento como si lo estuviera inspeccionando, notando las cajas sin deshacer, los muebles básicos. Su rostro se torció un poco en los bordes, como si no cumpliera con sus estándares. No esperaba que te volvieras nuclear, dijo. Las fotos, Neil, se las enviaste a mi jefe. Seguí en silencio. Sacó su teléfono y me lo agitó como si yo hubiera dejado caer un arma y ella me la estuviera devolviendo. Esto podría haberse quedado entre nosotros. Era casi divertido como todavía creía que podía hacerme sentir culpable después de todo. Después de las mentiras, las noches fuera, el engaño, después de él y cualquier otro nombre que mantuviera enterrado tras mensajes borrados y contactos disfrazados. Realmente pensó que me importaría más su trabajo que el hecho de que destripó nuestro matrimonio como un pescado y me dejó fingiendo que nada olía a podrido. Mentiste a todo el mundo, dije finalmente. No solo a mí. Y no tienes derecho a reescribir la historia ahora solo porque tu mundo se está desmoronando. Se erizó. No se está desmoronando. Ah, no, ladeé la cabeza. Ya te ha llamado Recursos Humanos. Su expresión vaciló. Intentó ocultarlo, pero lo vi. La grieta de una fracción de segundo en su máscara. Están investigando, dijo demasiado rápido. Pero no hice nada ilegal. Es solo envidia. Políticas de oficina. Has exagerado todo esto. No, la interrumpí. Solo sostuve un espejo. Tú elegiste lo que la gente veía en él. Dio un paso atrás como si la hubiera abofeteado. La falsa calma se deslizó y la verdadera Harper asomó. La que tenía la lengua afilada y cero tolerancia a la responsabilidad. Yo construí todo lo que tenemos, espetó.
¿Crees que eres fuerte porque me expusiste? Solo eres un amargado. No pudiste seguir mi ritmo. Y ahora estás tratando de quemarlo todo a tu paso. Eso era. Esa era la verdad. Nunca quiso un compañero. Quería un accesorio. Algo seguro a lo que volver a casa cuando su doble vida se volvía agotadora. Yo era el predeterminado, el plan B, el tonto tranquilo. Excepto que ya no. Caminé hacia el mostrador, cogí un pequeño sobre y se lo entregué. Lo abrió, y por un segundo, no entendió lo que sostenía. Luego sí lo hizo. Transferencias bancarias, movimientos de activos, firmas legales. Mi salida ya había sido firmada, sellada y notariada. Ni siquiera sabía que me había reunido con un abogado hacía 2 semanas. No sabía que había movido dinero de nuestras cuentas conjuntas a fideicomisos protegidos. No sabía que ya había presentado la demanda y que el proceso estaba más allá del punto en que ella podía retrasarlo o negociar. Estarás bien, dije. Tienes tus contactos, ¿verdad? Úsalos, o llama a Eli o a quien sea el siguiente. Se quedó allí, atónita, sin palabras. Y por una vez en su vida perfectamente guionizada y filtrada, no tuvo ninguna réplica. He terminado de ser tu personaje secundario, dije, caminando hacia la puerta. Ahora sal de mi escena. Al principio no se movió, pero finalmente agarró su bolso, su café intacto, y se fue sin decir palabra. La puerta se cerró tras ella con un clic. La miré fijamente por un momento. Luego sonreí, pero no habíamos terminado. Todavía no, porque ella aún no sabía qué más tenía sobre ella. Y el siguiente movimiento, ese iba a arruinar su cuento de hadas público para siempre. Harper tardó exactamente 48 horas en empezar el control de daños. Sabía que lo haría. Era demasiado calculadora, demasiado obsesionada con la imagen como para dejar que su caída ocurriera en silencio. Pasó a la ofensiva, publicando una larga y emotiva descripción en Instagram con una foto suya en blanco y negro, hablando sobre relaciones narcisistas y cómo a veces superas a quienes se suponía que debían amarte. Los comentarios estaban llenos de apoyo. Sus seguidores se lo tragaron. Llevaba años alimentándolos con esta versión curada de su vida. Atuendos impecables, citas de autoayuda, momentos de vulnerabilidad cuidadosamente escenificados que siempre la hacían parecer la víctima. Funcionó. La gente le creyó. O al menos querían hacerlo. Pero yo no publiqué nada. No comenté, no discutí, ni siquiera me inmuté, porque sabía algo que ella no sabía. Había más ojos puestos en ella que nunca. Y no todos eran amistosos. Una de sus antiguas becarias me envió un mensaje anónimo, diciendo que vio a Harper aceptar sobornos en un acuerdo de productos y que tenía pruebas. Otro tipo, un ex amigo suyo al que estafó en un contrato, me envió por correo electrónico una grabación de voz. Era Harper presumiendo de manipular negociaciones, bromeando con que ser agradable es mejor que ser honesto. No los filtré. No lo necesité. Todo lo que hice fue reenviar todo en silencio, con cuidado, al comité de ética de su empresa y a 2 periodistas que seguían a influencers corporativos. Ni siquiera usé mi nombre, solo les envié la verdad, toda la verdad. Y luego esperé. La primera publicación de blog llegó 2 días después. No usaba su nombre completo, todavía no. Pero la descripción era obvia. Una figura corporativa en ascenso con una fuerte presencia en redes sociales, actualmente bajo revisión interna por asociaciones no reveladas y favoritismo de clientes. Harper publicó una respuesta críptica esa noche, alguna línea vaga sobre excelosos y campañas de difamación. Pero el siguiente artículo la nombró directamente y fue entonces cuando los me gusta comenzaron a caer. Las colaboraciones se detuvieron. Las marcas se retiraron. Los correos electrónicos comenzaron a quedar sin respuesta. Intentó darle la vuelta. Intentó llorar ante la cámara, intentó manipular a Internet para que creyeran que estaba siendo injustamente atacada. Pero lo que pasa con fingir ser perfecta es que la caída es 10 veces más ruidosa cuando la máscara se desliza. Y yo ni siquiera había apretado el gatillo de lo peor todavía. No de lo que más temía. No de él. Porque en el fondo, Harper todavía creía que Eli se pondría de su lado. Pero ese hombre, ya estaba hablando.
Nunca había planeado hablar con Ellie. En mi cabeza, él era solo una sombra en el fondo de todo lo que Harper había destruido. Un nombre en una pantalla, una cara engreída en una foto. El tipo que disfrutaría de la vida que yo estaba reconstruyendo desde los escombros. Supuse que simplemente se desvanecería en cualquier lío que viniera después para ella. Pero entonces me llamó directamente. Sin número oculto, sin mensaje críptico, solo un nombre audaz y claro iluminando mi teléfono a las 11:06 de la noche. Dejé que sonara 2 veces. Mi pulgar dudó. No sé por qué contesté. Quizás curiosidad, quizás cierre, quizás solo quería oír su voz para saber si era tan arrogante como imaginaba, pero no sonaba arrogante. Sonaba destrozado. Neil, dijo, respirando con dificultad. Escucha, tío. Creo que necesitas saber algo. No dije nada. Solo esperé. Continuó. No sabía que estaba casada cuando empezó. Me dijo que estabais separados. Dijo que eras emocionalmente abusivo, distante, controlador, que ella estaba reconstruyendo su vida desde cero. Solté una risa amarga. ¿Y te lo creíste sin más? Hizo una pausa. Al principio sí, pero luego vi las fotos, los recibos, todo lo que enviaste. Y la forma en que está manejando las consecuencias ahora, no está entrando en pánico como alguien que lo siente. Está entrando en pánico como alguien cuyo juego ha sido expuesto. Hubo un largo silencio entre nosotros. Podía oír el ruido de la calle detrás de él, un perro ladrando, su respiración nerviosa. Creo que ha hecho esto antes, dijo finalmente. Quizás no un matrimonio, pero este tipo de cosas. Juega con la gente, se reinventa a sí misma. Se aburre y le prende fuego a la versión de ella que ya no le sirve. Entonces me di cuenta. Ellie no era un villano. Era solo el siguiente idiota en la fila. Te usó, dije, más cansado que enfadado. Sí, respondió. Me estoy dando cuenta. Eso debería haber sido el final. Pero Ellie no había terminado. Hay algo más. Probablemente deberías verlo. Me envió una captura de pantalla a mitad de la llamada, una conversación de chat, su nombre en la parte superior, mensajes que no eran solo coquetos, eran manipuladores, fríos. Hablaba de cómo el chico de tecnología no se defenderá y cómo necesitaba a alguien lo suficientemente alfa como para reemplazar ese espacio vacío en casa. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo después de que colgamos. Así es como me veía. Un espacio vacío. Pensé que ya había tocado fondo, pero eso cavó más hondo de lo que esperaba. Y sin embargo, también me dio algo más. La prueba final. No solo de que me traicionó, sino de que planeaba hacerlo. Ahora era el momento de mostrar a todos la parte de Harper que ni siquiera ella podía negar, la que puso por escrito. Y esta vez no habría publicación de réplica. Harper siempre creyó que podía salir de cualquier situación hablando. Que si lograba adelantarse a la historia, darle la vuelta lo suficientemente rápido, llorar en el momento adecuado, sonreír en el momento oportuno, sobreviviría al golpe. Y por un tiempo, lo hizo. Sus seguidores leales se aferraron a su versión de la verdad. Publicó vídeos con los ojos llorosos y luz suave, los subtituló con palabras vagas como traición y crecimiento, y culpó a los trolls de Internet por la campaña de difamación. Pero las grietas se hacían más grandes. Sus socios dejaron de promocionarla. Los comentarios bajo sus publicaciones comenzaron a cambiar. La gente hacía preguntas que no podía responder. Y entonces comenzó el verdadero colapso. No por mí, no por Ellie, sino por las personas que pensaba que todavía tenía bajo su control. Una de sus amigas más cercanas, Margot, alguien que solía elogiarla en cada foto, publicó discretamente un largo mensaje en su historia. Sin nombres, solo palabras. Pero cualquiera que prestara atención podía atar cabos. A veces, las personas que gritan más fuerte sobre ser víctimas solo tienen miedo de que alguien finalmente haya visto a través de ellas. Y he terminado de proteger lo que nunca fue real. Horas más tarde, otro excompañero de trabajo comentó públicamente bajo uno de los vídeos de Harper. Increíble cómo predicabas sobre la honestidad mientras te embolsabas sobornos. Supongo que el karma realmente es paciente. No dije ni una palabra.
No tuve que hacerlo. La verdad ahora tenía voz, y no era la mía. Pero Harper se estaba desmoronando. Intentó enviarme un mensaje de nuevo, no con rabia, sino con desesperación. Harper, por favor. Solo quiero hablar. Harper, no pensé que llegaría tan lejos. Harper, estás destruyendo mi vida. Harper, cometí errores, pero estás actuando como si fuera malvada. Por favor, Neil, por favor, para. No respondí. ¿Qué quedaba por decir? Ella no me quería a mí. Quería el control. Quería la narrativa, la simpatía. Quería darle la vuelta al guión y convertir a la villana en la heroína incomprendida. Pero ya no quedaba guión. Y entonces llegó el golpe final. Algo que ni siquiera planeé. Una grabación de pantalla comenzó a hacerse viral en un subreddit de salseo. Uno de sus directos. Alguien la había pillado murmurando en voz baja, olvidando que el micrófono seguía abierto durante una prueba de transmisión en vivo. Son tan fáciles de manipular. Solo lloras, dices las palabras correctas, y se lo tragan. Eso fue todo. 17 segundos de audio. Eso fue todo lo que se necesitó. En cuestión de horas, su número de seguidores comenzó a caer en tiempo real. Los acuerdos de patrocinio comenzaron a desaparecer, y todas esas personas que una vez usó como accesorios en su vida perfecta, en silencio, dejando de seguirla, distanciándose una por una. Intentó publicar un vídeo de disculpa, pero los comentarios fueron brutales. No lo sientes. Solo sientes que te hayamos descubierto. Tu marido nos lo advirtió. El micro sigue abierto, Harper. ¿Y yo? Lo vi todo desarrollarse sin mover un dedo. Ella no me pertenecía. Y ahora no pertenecía a nadie. Es extraño lo silencioso que se vuelve el mundo cuando el ruido se apaga. No solo el ruido que ella creó, sino el ruido que dejé vivir en mi cabeza durante demasiado tiempo. Durante meses, quizás incluso años, viví en el eco de sus estados de ánimo, sus decisiones, su desastre. Me preguntaba constantemente qué estaba haciendo mal, qué podía arreglar, cómo podía ser más, o menos, o mejor. Y ahora, silencio. Un silencio limpio, sin dramas, pacífico. Después de que todo estalló, Harper se desconectó por completo. Sin historias, sin disculpas, sin descripciones cuidadosamente filtradas. Desapareció de la forma en que la gente lo hace cuando el foco de atención se vuelve demasiado caliente para sobrevivir bajo él. Me enteré por alguien que todavía trabajaba con ella que no le renovaron el contrato, que sus acuerdos con marcas se disolvieron discretamente, que incluso Ellie le hizo ghosting una vez que se dio cuenta de que lo había arrastrado a una tormenta que ella misma creó a propósito. Pero esto ya no se trata de ella. No realmente. Me mudé de la ciudad, acepté un trabajo en un pueblo pequeño a unos estados de distancia. Menos sueldo, más cordura. A la gente de allí no le importa quién eras o quién pretendía ser tu exesposa. Te preguntan cómo te ha ido el día. Se ríen sin comprobar primero su reflejo. No sabía cuánto necesitaba eso hasta que lo tuve. Durante un tiempo, seguí esperando la siguiente traición, el siguiente giro, como si la vida me hubiera entrenado para esperar lo peor, pero nunca llegó. Lentamente, mis hombros comenzaron a relajarse. Empecé a dormir toda la noche, a comer como si lo disfrutara, a respirar como si no me estuviera disculpando por existir. Y una tarde, me encontré en un pequeño café librería, hojeando páginas que no pretendía leer. Allí conocí a Jamie. No era llamativa. No intentaba ser alguien que no era. Me dijo que tenía una risa nerviosa agradable y me preguntó si siempre hablaba tanto con las manos. Dije que sí. Ella dijo, genial. Y me dio su número escrito en una servilleta. Sin dramas, sin juegos, solo paz. No estamos apresurando nada. No estoy tratando de llenar un vacío. Ella no está tratando de ser una solución, pero hablamos. Escuchamos. Ella sonríe con mis chistes malos. Y cuando le conté que había pasado por un lío, dijo, entonces quizás es hora de un poco de calma. Creo que tiene razón. Harper probablemente siempre vivirá en el retrovisor, no como un fantasma, sino como una lección, una que necesitaba.
Una que finalmente aprendí. Y ahora estoy conduciendo hacia adelante. Sin mirar más atrás.